Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su curso de Química General 2, sección A, del día 7 de agosto de 2023. Espero que estén bien sus familias y vamos a continuar con lo que es el curso. Bueno, revisando ahorita el listado que ya afortunadamente pude ingresar, pues todos los que están recibiendo el curso están asignados. Solo hay una persona que no ha venido, ¿verdad? Entonces, de ahí todos los que están viniendo, pues están ya asignados, por lo cual no hay ningún problema con el manejo de su nota. Entonces, vamos a continuar. Y nos toca ver mecanismos de reacción. Ya les puse yo que va a entrar en lo que es el examen del día miércoles. Ahí se acuerdan de que ahora va a examinarse también teoría y problemas. Entonces va a tener que saber utilizar lo que es la regresión lineal y se va a ser evaluado. Entonces, por favor, ahí se acuerdan de tener su calculador. Entonces, así va a ser el examen del día miércoles. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Entonces estoy viendo que esta semana hay entrega de hoja de trabajo número 1 el día jueves y hay entrega de tarea unidad 1, el resumen de ustedes. Entonces, por favor, se acuerdan que hay dos tareas que hay que entregar. Bueno, para lo de la entrega de las tareas, jóvenes, yo siempre me baso en el reporte que me da Classroom. El último ingreso que tengan ustedes es el considerado como el correcto. Por favor, siempre que ustedes suben su tarea deben ingresarlo, porque si no ingresan, no apachan el botón de ingresarlo, no les está marcando el tiempo de ingreso, ¿verdad? Y si no, después andan alegando, o sea, miren que si yo lo subí antes, pero si usted no pulsó el botón de entregado, no le cuenta el tiempo. Y yo lo que leo es el reporte de la última entrega de clase, para que no se quejen después de que por qué le estoy bajando puntos. ¿Se acuerda de que ustedes entregan un minuto tarde? Ya se les baja el 75% y cada día se les va bajando 25 puntos. Así que ahí se ponen las pilas, jóvenes. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Bueno, vamos a ver el mecanismo de reacción. A ver, léame, Brian, por favor. Mecanismos de reacción. Como mencionamos con anterioridad, una ecuación química global balanceada no indica mucho con respecto de cómo se lleva a cabo la reacción. En muchos casos solo representa la suma de varias etapas elementales o reacciones elementales, una serie de reacciones sencillas que representan el avance de la reacción global a nivel molecular. El término que se utiliza para la secuencia de etapas elementales que conducen a la formación del producto es el mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción es comprobable con la ruta que se sigue durante un viaje. La ecuación química global solo especifica el orden y el destino. Ok, entonces cuando ustedes tienen la ecuación química, únicamente le está dando la ecuación de principio y fin, nada más. No les está señalando el camino. En cambio, el mecanismo de reacción les va a decir a ustedes cuál es el camino que lleva a cabo la reacción para dar los productos, ¿verdad? Entonces, es importante, para entender los procesos químicos y poder mejorarlos, entender el mecanismo de reacción. Por supuesto, en su caso, pues es solo como que ustedes sepan esto, porque pues va a ser difícil o va a ser muy raro que ustedes puedan utilizar estos conceptos, porque sus procesos son procesos diferentes a los químicos. Por ejemplo, podría ser un proceso bioquímico, pero el proceso bioquímico también tiene una base en proceso químico. Bueno, a ver, léame, Don Eli, por favor. Como ejemplo de un mecanismo de reacción, considere la reacción entre óxido nítrico y oxígeno. Entonces, nosotros tenemos esta reacción. Si se dan cuenta, esa es la reacción que nosotros nos ponen en un problema o en el libro. Esta reacción pues va a ser únicamente, como quien dice,
de dónde empezaron los reactivos hasta dónde terminó lo que es el producto. Pero no me dice qué pasos hay para llegar desde estos reactivos a los productos. Y ahí es donde tenemos que ver el mecanismo de reacción. A ver, léame Dresner, por favor. Sabemos que los productos no se forman directamente como resultado de la colisión de dos moléculas de NO con una molécula de O2 porque se ha detectado la presencia de N2 O2 durante el curso de la reacción. Supongamos que la reacción en realidad se lleva a cabo en dos etapas elementales, como sigue. Entonces se dan cuenta de que acá hay un intermediario que se llama N2O2 que no se mira ahí en la reacción general. Entonces ahí es donde el mecanismo de reacción les va a decir a ustedes cuál es la ruta que siguió la reacción. Bueno, entonces miremos. Fíjense que el primer paso para hacer esta reacción es dos moléculas de NO chocan y forman una molécula de N2O2. Ustedes pueden ver acá en la reacción general no mencionan el N2O2. O sea que este sería un paso intermediario, ¿verdad? Y eso implica ya el mecanismo de reacción, ¿ok? No sé si está claro, jóvenes. Y fíjense, jóvenes, que muchos de los problemas de lo que es contaminación ambiental tienen mucho que ver con los mecanismos de reacción, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros científicos sabios dicen, es que este gas se produce en muy poca concentración, entonces este no puede formarse. Y resulta que algunos elementos de la atmósfera generan más bien no generan, lo que ayudan a que se dé la reacción, y si se da, a pesar de que son cantidades súper pequeñas, y comienzan los problemas de contaminación del medio ambiente. Así pasa con el agua, ¿verdad? Entonces realmente por eso es importante que ustedes tengan el concepto de lo que es el mecanismo de reacción. Bueno, entonces el segundo paso sería el N2O2 choca con una molécula de oxígeno y me da el producto. ¿Se dan cuenta? Entonces la reacción de formación del N2O2 no está, ni la formación del NO2 a partir del oxígeno. Entonces estas dos reacciones no están dentro de la reacción general. Bueno, a ver, léame por favor, Esther, por favor. En la primera etapa elemental, dos moléculas no chocan para formar una molécula de N2O2. Después sigue la reacción entre N2O2 y O2 para formar dos moléculas de NO2. Ok, ustedes se dan cuenta que muchas veces las cosas son más complicadas de lo que una ecuación química me puede decir. Permítanme un instante, joven. ¿Aló? ¿Aló? Miren, ya me llamaron ahí una vez, ya les dije que está equivocado, por favor no me vuelvan a llamar o los voy a denunciar por acoso. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Jairo. La ecuación química global que representa el cambio total está dada por la suma de las etapas elementales. Ok, entonces se dan cuenta de que lo que vamos a hacer aquí, una sumatoria. Y al hacer la sumatoria, que eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver al final del curso, que es la ley de Hess, vamos a ver que nos da una ecuación global. Miren, pues la primera etapa es NO nos da N2O, NO2. Bueno, y la etapa 2, ¿qué pasa? N2O2 más oxígeno nos da el NO2. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al sumar las dos ecuaciones, se dan cuenta ustedes que N2O2 me queda en los productos y en los reactivos, por lo cual lo elimino. Entonces la reacción global sería 2NO más O2 igual a 2 moléculas de NO2. Entonces se dan cuenta cómo me quedó la reacción global, pero en la reacción global no me dice que se dio en dos etapas. Ahí está la importancia de lo que es la formación
o el mecanismo de reacción y no solamente la ecuación que sería una reacción global. ¿No dice quedó claro eso, jóvenes? ¿Fue alguna duda? Bueno, a ver, léame Jeffrey, por favor. Las especies como N2O2 se llaman intermediarios porque aparecen en el mecanismo de la reacción, es decir, en las etapas elementales, pero no en la ecuación global balanceada. Recuerda que un intermediario siempre se forma en una etapa elemental inicial y se consume en una posterior. ¿Ok? Entonces se dan cuenta de que acá el intermediario al final va a desaparecer y por eso no aparece en lo que es la reacción global. Bueno, a ver, léame Jonathan, por favor. La molecularidad de una reacción es el número de moléculas que reaccionan en una etapa elemental. Estas moléculas pueden ser las mismas o diferentes. Cada una de las etapas elementales estudiadas es una reacción biomolecular. Una etapa elemental que implica dos moléculas. Un ejemplo de una reacción unimolecular, una etapa elemental en la que solo participa una molécula reaccionante. Es la conversión de ciclopropano en propeno. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces la transformación del ciclopropano a propeno es una reacción de ese tipo. A ver, léame por favor Mario Alberto. Se conocen muy pocas reacciones trimoleculares, reacciones donde participan tres moléculas en una etapa elemental, debido a que el encuentro simultáneo de tres moléculas es mucho menos probable que una colisión bimolecular. Entonces, fíjense pues, a nivel de probabilidades, entre más moléculas estén involucradas, menor probabilidad hay. Entre menos moléculas estén involucradas, mayor probabilidad. Entonces, normalmente el choque es de dos moléculas. ¿Ok? Entonces, miren pues, acá esto es fundamental. Miren pues, acá tenemos que esta reacción es en dos etapas. ¿Y por qué es dos etapas? Porque tiene dos picos. ¿Estamos? Bueno, otra cosa importante es saber que esta reacción es exotérmica porque los productos son más estables que los reactivos. ¿Ok? Bueno, entonces, además también, cuando hay dos picos o más, siempre se va a presentar un intermediario. Entonces, el intermediario se puede calcular igual al número de picos menos 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 20 picos, ¿cuántos intermediarios tengo, Mario Alberto? 10, creo. Menos 1 sería 10. Sería 19, hombre. 20 menos 1 es 19, ¿cómo va a ser 10? ¿Ok? Bueno, entonces, ojo. Entonces, el número de picos va a ser el número de pasos. Si tengo 15 picos, son 15 pasos. ¿Cuántos intermediarios voy a tener? Voy a tener 14. Ahora, en estos picos, en la cúspide, voy a tener los estados excitados. Y acá, entonces, el número de pico va a ser igual a esos estados. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. A ver, léame por favor, Marlon. En la gráfica de reacción se puede resumir la información que se puede adquirir. A continuación se resume. Entonces, tengo lo primero. A ver, léame por favor, Mylan. El número de picos nos indica el número de pasos de la reacción. Tengo 15 picos. ¿Cuántos pasos tengo, Mylan? 15. Ok. Bueno, a ver, Rocío. El número de picos nos indica también el número de estados de transición o complejo activo. Ok, eso es lo que les decía. Entonces, si yo tengo una reacción de 5 picos, ¿cuántos estados de transición tengo, Rocío? 5. Ok. Bueno, a ver, Ronald.
el número de valles indica el número de intermediarios de la reacción y se pueden calcular al restar el número de picos menos 1. Entonces, si yo tengo 12 picos, ¿cuántos intermediarios tengo, Ronald? Bueno, entonces, a ver, Rosemary, léame por favor. La energía de activación es la energía mínima que se requiere para la reacción se genere. Para que la reacción se genere. Bueno, entonces, miren pues, sigamos. A ver, léame por favor, Brian. La cantidad de energías de activación se define por el número de picos de la reacción. Ok, o sea, si tengo yo 5 picos, ¿cuántas energías de activación voy a tener? Brian. 5. Bueno, como que no muy convencido, ¿ah? A ver, léame por favor, Don Eli. El paso lento de la reacción será el que requiera mayor energía de activación. Ok. A ver, Dresner. La energía activación se mide desde los compuestos del inicio del pico hasta la cima del mismo. Ok. A ver, Esther Alejandra. El paso rápido de la reacción será el que requiera menor energía de activación. ¿Y usted que está mal de la garganta o qué tiene usted? Sí, exacto. Bueno, entonces ya no le voy a preguntar. A ver, léame Jairo, por favor. Si los reactivos son más estables que los productos, la reacción es endotérmica. Ok. A ver, Jeffrey. Si los reactivos son menos estables que los productos de la reacción, es exotérmica. Ok. Entonces, vamos a ver ahorita unos ejemplos, a ver si les queda claro esto, jóvenes, en la pizarra. Bueno, entonces, miren, vamos a hacer dos reacciones. Esta es la energía que va para arriba. Y ahora vamos a hacer los reactivos. Y productos. Bueno, entonces, primer cosa, reacción exotérmica o endotérmica. Exotérmica. ¿Por qué? Porque el producto es más estable que el reactivo. Ok, entonces es exotérmica. Se dan cuenta que acá la diferencia, esto sería lo que la energía que va a sacar el sistema. Bueno, entonces ahora, a ver Jonathan, ¿cuántos pasos tiene esa reacción? 4. Tiene 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? A ver, Mario Alberto, ¿cuántos intermediarios tiene? 3. Tiene 3. 1, 2, 3. Bueno, ahora, ¿cuántas energías de activación tiene Marlon? 4. Ok, Mylan, ¿cuántos estados de transición tiene? 9. Bueno, ¿se dan cuenta? Rocío, ¿cuántos estados de transición? Tiene 4, porque son igual de picos. ¿Se dan cuenta que lo acabamos de ver y ya no saben? Bueno, ahora vamos a determinar cuál es el paso lento de la reacción. Miren, pues debo tomar acá la energía de activación del primero, sería esta. Sería energía de activación 1. El segundo, se da cuenta del valle hasta el pico. Esta sería la energía de activación 2. Esta sería la energía de activación 3. Y esta hasta arriba sería la energía de activación 4.
Bueno, ¿cuál sería el paso lento de la reacción? A ver, Ronald. ¿Cuál sería el paso lento de la reacción, Ronald? No sé, ingeniero. Bueno, a ver, Rosemary, ¿cuál sería el paso lento de la reacción? No, no es el más corto. A ver, ¿alguien sabe cuál es el paso lento de la reacción? ¿EA1, EA2, EA3 o EA4? Paso lento. Primero. El primero porque es el más alto, miren jóvenes, es evidentemente más alto que este. Entonces quiere decir que es el que más difícil se va a hacer. En energía de activación 1 sería el paso lento. ¿Cuál sería el paso rápido? Miremos acá, este sería este. Es más bajo el EA3. Entonces el EA1 paso lento, el EA3 pase rápido. O sea, sí entendieron por qué es el paso rápido, ¿ajón? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces eso sería el análisis que ustedes tendrían que hacer en el examen o un examen corto. Les pongo esa gráfica, me tienen que decir exotérmica, endotérmica y luego determinar lo que les pregunté. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora, entonces acá tengo los reactivos. Y los productos. Bueno, entonces, a ver, esta reacción, vamos al principio, Brian, ¿qué sería? ¿Exotérmica o endotérmica? Brian. A ver, Don Eli. Endotérmica. Es endotérmica porque acá, miren, de los productos a los reactivos necesita energía para subir, ¿no? Bueno, entonces sería endo. Bueno, entonces, ahora, a ver, Dresner, ¿cuántos pasos tiene la reacción? 5 pasos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? ¿Cuántos estados de transición tengo? A ver, Alejandra. 4, está bien. Bueno, a ver. 4 estados de transición, ¿está correcto o no, Jairo? Sí, está bien. Jeffrey, ¿está bien 4 estados de transición? Yo pienso que es 5, ¿no? Sí, porque son las cúspides jóvenes. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora, ¿cuántos intermediarios tengo, Jonathan? 4. Tengo 4. 1, 2, 3 y 4. Bueno, ahora, a ver, Mario Alberto, ¿cuál piensa usted que sería en la energía de activación? O sea, el paso lento de reacción o el paso lento de la reacción. Tenemos la EA1, EA2, tengo la EA3, tengo la EA4 y tengo la EA5. ¿Cuál sería el paso lento de la reacción? Mario Alberto, pues. El EA3. El 3, ¿está de acuerdo? ¿Está de acuerdo, Maylan? Sí. Rocío, ¿está de acuerdo? Sí. Ronald, ¿cuál sería el paso lento de la reacción? El EA3. Por
ser el más alto. Ah, la pucha, usted sí que está. Acabamos de explicar que el más alto era el EA3 y usted me dice que el más bajo, el más alto es el EA3. ¿El paso lento cuál sería, Rosemary, entonces? Ah, perdón, me confundí. Bueno, entonces ya veo que por eso les va mal en el examen, porque les pregunto una cosa y les responden otra a uno. Bueno, Rosemary se fue. A ver, Brian. El EA5. Ah, yo pienso, ¿están de acuerdo con el EA5? ¿Con ese se quedarían, no? No, El EA4 pienso yo, miren este, aquí lo pueden ver, miren este, que si es el EA5, miren el tamaño, al ponerlo encima queda más alto, y este queda más alto que los dos. Entonces, en realidad, el paso lento de la reacción dijimos que es el EA3, y el paso rápido de la reacción sería el EA4. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, o no? sí. Bueno, entonces eso es lo que se les pide en el examen y cómo ustedes pueden interpretar las diferentes gráficas de un mecanismo de reacción. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Una duda? Bueno, entonces con eso quedaríamos para la explicación de los mecanismos de reacción y la interpretación de gráficas de diagramas de energía. Bueno, vamos a ver catálisis. A ver, léame por favor, Brian, léame por favor. Catálisis. Un catalizador es una sustancia que cambia la rapidez de una reacción mediante diferentes pasos e intermediarios. Ok. Bueno, entonces, ojo. Catálisis normalmente la mayoría tiene es decir de que aumenta o disminuye el catalítico, aumenta o disminuye la velocidad. A ver, ¿qué idea tienen ustedes? A ver. Pienso que aumenta. Ok, eso es lo que piensa la mayoría, pero no es así. Lo que hace un catalítico es que cambia la velocidad de reacción. Puede disminuir o puede aumentar. O sea, no solamente es aumentar. Casi todos tienen en la cabeza, cuando dicen ustedes catalítico va a aumentar la reacción. No es cierto. Puede también disminuir. ¿Está claro entonces, jóvenes? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ojo pues. Ahora vamos a ver los primeros. A ver, léame por favor. ¿Dónde me quedé, joven? Se me fue, cruzó las cables. A ver, léame, Jeffrey, por favor. Son denominados catalizadores positivos cuando aumenta la rapidez de la reacción por dos métodos: bajando la energía de activación de los pasos de reacción o también ordenando los reactivos para una reacción más eficiente. O sea que cuando son positivos sí me aumenta la velocidad. Los dos procedimientos o los dos mecanismos que puedo utilizar es bajando la energía de activación de los pasos, lo que vimos anteriormente. Por supuesto sería la energía de activación del paso lento. O también me puede ordenar los reactivos en el espacio para que reaccionen más fácilmente. Esas son las dos formas. Bueno, a ver, léame por favor, Jonathan, por favor. Catalizadores negativos o venenos. Cuando disminuye la rapidez de la reacción, son utilizados cuando las reacciones son muy violentas. Entonces, los catalizadores negativos me van a bajar la velocidad de reacción. ¿Y cuándo se van a utilizar? Cuando las reacciones son violentas. Entonces lo que hacen ustedes es bajar la reactividad para que no les produzca explosiones, formación de gases o inflamabilidad, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que son los dos aspectos, no solamente uno. Bueno, a ver, léame por favor, Mario Alberto. En la preparación de oxígeno molecular en el laboratorio se calienta una muestra de clorato de potasio, como se muestra en la figura que se muestra. La reacción es... Entonces, fíjense pues, acá se dan cuenta que tenemos esta reacción y están agregando calor. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Si están agregando calor, quiere decir de que es endotérmico. Bueno, se apuran bueno, ya ahorita voy a cerrar, si no han firmado, se fueron
Me fueron horribles, jóvenes, porque ya voy a cerrar el química general. A ver cuántos firmaron. Firmaron 11. Y aquí tengo, ¿cuántos? 16, ¿verdad? Se les olvidó firmar, ¿va, jóvenes? Qué alegría, ¿no? Bueno. En realidad vinieron más, ¿verdad? Entonces, por favor, ya les digo siempre que firmen y ustedes se les pasa el norte, ¿ah? O sea, ahorita hay 14, faltaron 2 que firmaban. Pues no sé qué. Bueno, entonces, cuando si agregamos nosotros calor, pues quiere decir de que va a ser endotérmica. Entonces acá tenemos el 2 moles de KClO3 que van a dar 2 moles de KCl más 3 moles de oxígeno. Bueno, a ver, léame por favor. ¿Dónde me quedé? Marlon, por favor. Sin embargo, este proceso de descomposición térmica es muy lento en ausencia de un catalizador. La rapidez de descomposición puede aumentarse drásticamente agregando una pequeña cantidad del catalizador dióxido de magnesio. 4. MnO2, un polvo de color negro. Al final de la reacción es posible recuperar todo el MnO2 de la misma manera que todos los iones I- permanecen después de la descomposición H2O2. Entonces se dan cuenta que normalmente es otra característica de los catalíticos, es de que al final se regeneran y como entraron, ¿verdad? O sea que prácticamente hicieron su trabajo y de ahí vuelven a ser los mismos catalíticos del inicio. Bueno, sigamos pues. A ver, léame por favor, Mailan. Un catalizador acelera la reacción al proporcionar una serie de etapas elementales con cinéticas más favorables que las que existen en su ausencia. Ok, o sea que me va a generar otros intermediarios que reaccionan más rápido y así me va a aumentar la velocidad. A ver, léame, Rocío, por favor. Supongamos que la siguiente reacción tiene cierta constante de rapidez K y una energía de activación EA. Bueno, entonces acá tengo una reacción A más B que me va a dar C más D y una constante, ¿va? K. A ver, léame, Ronald, por favor. En presencia de un catalizador, no obstante, la constante de rapidez es Kc, denominada constante de rapidez catalítica. O sea que ahora va a haber otra constante que va a incluir el catalítico, y por eso que se le pone K sub C. Entonces ahora la reacción va a ser A más B más QC, que sería la constante con el catalizador que nos va a dar C más D. Por supuesto, esto va a implicar de que va a ser más rápido, porque si no, no tiene sentido de que yo agregue un catalizador. A ver, léame, Rosemary, por favor. A partir de la definición de un catalizador. Entonces, debemos nosotros saber que la rapidez catalizada va a ser mayor que la rapidez sin catalizar. O sea, la función del catalítico en este caso es aumentarme la velocidad, o sea que es un catalítico positivo. Bueno, entonces, a ver, léame, Brian, por favor. Existen 3 tipos generales de catálisis, dependiendo de la naturaleza de la sustancia que aumenta la rapidez: catálisis heterogénea, catálisis homogénea y catálisis enzimática. Entonces, la catálisis heterogénea quiere decir de que va a ser en diferentes estados o fases, ¿verdad? O sea, va a haber una fase acuosa, va a haber una fase líquida, una fase gaseosa, mínimo, o puede haber más, puede haber 3 fases. O sea, la catálisis heterogénea es de 2 o más fases. La homogénea quiere decir de que se va a llevar en la misma fase, ya sea líquida, ya sea gaseosa. Y la catálisis enzimática va a utilizar enzimas. Vamos a ver primero la catálisis heterogénea, que es bastante utilizada, ¿verdad, jóvenes? A ver, léame por favor. Dresner se fue, Don Eli.
En la catálisis heterogénea, los reactivos y el catalizador se encuentran en fases distintas. Por lo general, el catalizador es un sólido y los reactivos son gases o líquidos. La catálisis heterogénea es con mucho el tipo más importante de catálisis en la industria química, especialmente en la síntesis de muchos compuestos químicos. Aquí descubriremos 3 ejemplos específicos de catálisis heterogénea que intervienen en la producción anual de millones de toneladas de productos químicos en escala industrial. Ok, o sea que se dan cuenta que es una catálisis bastante utilizada en la actualidad. Bueno, acá tenemos esta reacción. Tenemos un mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno que me dan un mol de amoníaco. Acá tengo, miren, en este caso se da cuenta que estoy utilizando una catálisis heterogénea porque estoy utilizando un sólido. Normalmente estos catalíticos rojos de bolitas es un sólido, normalmente un metal, y muchas veces metales preciosos. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Si se dan cuenta ustedes, acá los gases, el hidrógeno y el nitrógeno van a estar en forma gaseosa, por lo cual van a estar libres de andar por cualquier lado. Entonces, ¿qué es lo que hace el catalítico acá? Entonces, el catalítico lo que hace es que me fija tanto al nitrógeno como al hidrógeno, y eso va a favorecer a que puedan reaccionar. Entonces se da cuenta que este catalítico me está ordenando a las moléculas de reactivo para que se dé más fácilmente la reacción. Así es como funciona este catalítico heterogéneo que utiliza un metal. Vamos a ver un ejemplo real de esto, que son los convertidores catalíticos de los escapes de los automóviles. A ver, léame por favor, Jairo. A altas temperaturas dentro del motor de un automóvil en marcha, el nitrógeno y el oxígeno gaseoso reaccionan para formar óxido nítrico. Ok, entonces se dan cuenta ustedes que en el motor las temperaturas son extremas, ¿verdad? Y cuando salen los gases después de la combustión, por eso pueden tener reacciones que nosotros no queremos, ¿verdad? Entonces se nos forma el óxido nítrico, y este sería un compuesto que estaría contaminando nuestra atmósfera. Entonces, un mol de nitrógeno gaseoso más un mol de oxígeno me va a formar 2 moles de NO. ¿Ok? Bueno, entonces miremos qué es lo que va a causar esto. A ver, léame por favor, Jonathan. Cuando se libera a la atmósfera, el NO se combina rápidamente con el O2 para formar NO2. El dióxido de nitrógeno y otros gases emitidos por los automóviles como monóxido de carbono, CO y varios hidrocarburos que no se quemaron hacen de las emisiones de un automóvil una fuente importante de contaminación del aire. Entonces se dan cuenta los gases que está sacando nuestro carro en el escape. Acá tenemos el motor, va, jóvenes. Acá es donde se generan, ¿verdad? Lo que son los gases. Luego estos gases se colectan a través de lo que es el escape. Acá se dan cuenta que los carros modernos tienen convertidores catalíticos. Normalmente son 2 convertidores catalíticos. Y la salida del escape a lo que es el medio ambiente. Entonces, fíjense pues, nosotros en los autos, una de las inversiones en investigación más grandes de la industria automovilística es precisamente estos convertidores catalíticos. Y resulta que algunos tontos lo que hacen es que quitan esto y ponen escapes con cherries y todo lo que hace bulla, que eso debería estar prohibido. Y entonces lo que están haciendo es dejar pasar los gases que contaminan la atmósfera. Porque con los catalizadores nosotros tenemos procesos de transformación de los gases para generar gases que no sean nocivos al medio ambiente, ¿verdad? Entonces esto debe permanecer en el automóvil, jóvenes, pero aquí como en Guatemala no hay ninguna regulación, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor, Mario Alberto. La mayor parte de los automóviles nuevos están equipados con convertidores catalíticos. Un convertidor catalítico eficiente tiene 2 propósitos: oxidar el CO y los hidrocarburos que no se quemaron hasta CO2 y H2O, y reducir el NO y el NO2 a N2 y O2.
Entonces se dan cuenta que el CO lo transforma a CO2 y el NO lo transforma a nitrógeno y oxígeno, que son tres gases que no son nocivos para lo que es el medio ambiente. Por supuesto, se dan cuenta que por eso también es importante, ¿verdad?, que si hay coches muy viejos se les tenga que poner ese tipo de catalíticos para que no me estén contaminando el medio ambiente. Digamos, en muchos países se tiene ya límite del año del carro, porque precisamente el límite ya les dice que traen o no traen estos convertidores catalíticos, ¿no, jóvenes? A ver, léame Marlon, por favor. Sin embargo, debido a que las altas temperaturas aumentan la producción de NO, se requiere una segunda cámara que contiene un catalizador diferente, un metal de transición o un óxido de un metal de transición, como CuO o Cr2O3, que, trabajando a menor temperatura, disocia el NO en N2 y O2, antes de que los gases sean expulsados por el escape. Entonces se dan cuenta que como el primer convertidor queda cerca, o sea que el gas llega más caliente, o sea que no se transforma todo el NO. Por eso es que se necesita un segundo convertidor, que ya el gas va más frío, y ese termina de transformar el NO a N2O2, ¿ok? Entonces el NO2 y O2 por supuesto es parte integral de la atmósfera, no causa ningún daño. Bueno, vamos a ver la catálisis homogénea. A ver, léame por favor, Maylan. En la catálisis homogénea de los reactivos y el catalizador están dispersos en una sola fase, generalmente líquida. La catálisis ácida y la básica constituyen los tipos más importantes de catálisis homogénea en disolución líquida. Por ejemplo, la reacción del acetato de etilo con agua para formar ácido acético y etanol ocurre en forma demasiado lenta para ser medida. Entonces, nosotros tenemos ciertas reacciones, estas son las reacciones a nivel orgánico. Aquí tenemos el acetato de etilo, que es considerado, y lo van a ver ustedes cuando miren orgánicas y ganan este curso, es un éster. Y tenemos agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sufre una reacción que se llama hidrólisis, y se dan cuenta que a partir del acetato de etilo generamos ácido acético más etanol. Esta reacción únicamente con agua es muy lenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que agregar un catalizador para que se haga más rápido. Esto, por ejemplo, podría ser muy útil para cuando nosotros transformamos lo que es el aceite a lo que es biodiesel, ¿verdad? Pero eso lo van a ver ustedes el otro semestre si ganan. Bueno, en ausencia de catalizador, la ley de rapidez está dada por... Entonces se dan cuenta que la ley de rapidez sería igual a K por la concentración de lo que es el acetato de etilo, ¿ok? O sea, este reactivo. Ahora, eso es sin catalítico, y ya nosotros sabemos que la rapidez es bastante baja. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando nosotros le agregamos el catalítico. A ver, léame Rocío, por favor. Sin embargo, la reacción puede ser catalizada por un ácido. En presencia de ácido clorhídrico, la rapidez es mayor y la ley de rapidez está dada por... Entonces ahora la ley de rapidez pues se va a modificar, ¿verdad? Porque ya no es la K normal. Entonces ahora la ley de rapidez va a ser Kc, siempre lo que es el acetato de etilo, pero ahora más medio ácido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la reacción va a ser muchísimo más rápida. Bueno, a ver, léame Ronald, por favor. Observe que debido a que K sub C es mayor que K, la rapidez está determinada solo por la fracción de la reacción que está catalizada. La catálisis homogénea también puede llevarse a cabo en fase gaseosa. Ok. A ver, léame Rosemary, por favor. La catálisis homogénea tiene algunas ventajas sobre la catálisis heterogénea. Por una parte, las reacciones pueden llevarse a cabo en condiciones atmosféricas, lo que reduce los costos de producción y minimiza la descomposición de los productos a altas temperaturas. Ok, entonces miren, pues muchos de los procesos que se llevan a cabo
con una catálisis heterogénea se llevan a cabo en altas temperaturas y altas presiones. Por ejemplo, para cuando ustedes quieren transformar el aceite vegetal a manteca vegetal, ¿verdad? ¿Qué es lo que, o margarina? Tienen que utilizar un sistema de catálisis heterogéneo. Y ahí necesitan ustedes altas temperaturas y altas presiones. En cambio, en este caso, la ventaja de la catálisis homogénea que puede trabajar a presión y temperatura ambiente. ¿Se dan cuenta los costos que implica la temperatura y la presión a nivel industrial? Bueno, a ver, léame, Rocío, por favor. Además, los catalizadores homogéneos pueden diseñarse para funcionar selectivamente para un tipo de reacción en particular y son más baratos que los metales preciosos, por ejemplo platino y oro, que se utilizan en la catálisis heterogénea. Entonces, los metales que se utilizan como en la heterogénea, como les dije, pueden ser metales pesados, preciosos. Platino es carísimo, el oro es carísimo, el paladio es carísimo. Entonces, es un costo alto, ¿verdad? Entonces, la catálisis homogénea tiene varias ventajas, pero desgraciadamente no se puede utilizar con todas las reacciones. Y por eso sigue utilizándose la catálisis heterogénea en muchos procesos industriales. ¿Por qué? Porque esta catálisis heterogénea me da mayor velocidad, ¿verdad? Porque a veces los procesos de catálisis homogénea no son tan rápidos como estos. Y es lógico, pues, porque la catálisis heterogénea, usted sube la temperatura y sube la presión, pues las condiciones van a ser más rápidas. ¿No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a ver la catálisis enzimática, que es lo que van a ver cuando miren, después de ganar orgánica, miren bioquímica. ¿Ok? Bueno, a ver, léame, Rosemary, por favor. De todos los procesos complicados que han evolucionado en los sistemas vivos, el más complicado y al mismo tiempo esencial es la catálisis enzimática. Las enzimas son catalizadores biológicos. Lo más asombroso de las enzimas no solo es que pueden aumentar la rapidez de las reacciones bioquímicas por factores que van de 10 elevado a la 6 a 10 elevado a la 18, sino que también son altamente específicas. Una enzima actúa solo sobre determinadas moléculas llamados sustratos, es decir, activos, mientras que deja el resto del sistema sin afectar. Bueno, entonces son dos características importantes de las enzimas. Me aumenta en un gran factor la velocidad. De 10 a la 6 a 10 a las 18 es el doble, ¿se dan cuenta? Y la otra cosa que es importante de las enzimas es que son específicas. Solamente reaccionan con ciertas sustancias, ¿verdad? Entonces, resulta que reacciones que no son espontáneas a las temperaturas ambientes y condiciones normales, cuando usan enzimas, los procesos bioquímicos sí funcionan, ¿verdad? Se dan cuenta que eso es la maravilla de lo que es la evolución de la vida. Entonces, miren, pues acá tienen una muestra sencilla. Miren, pues acá tenemos la encía y tenemos el sustrato, que sería el reactivo. Acá la enzima sería el catalítico. Entonces, miren, primero podemos ver que el sustrato tiene la forma de la enzima para que case como que fuera una llave en el hoyo de la llave. Entonces, miren acá qué pasó. Se forma un complejo entre la enzima y el sustrato, y luego sigue la reacción y me genera, ya después me regenera la enzima, que sería el catalítico, y me genera los productos que yo quería. ¿Se dan cuenta de qué bonito? Entonces, así es como funciona a nivel bioquímico esta enzima, que es un catalítico. Entonces, primero podemos ver que es específica, y luego, si nosotros tuviéramos los datos de las constantes, estas reacciones a condiciones normales no se darían, pero cuando tienen ustedes enzimas sí se dan. Bueno, a ver, léame por favor, Brian. Se ha calculado que una célula viva promedio puede contener alrededor de 3.000 enzimas diferentes, cada una de las cuales
cataliza una reacción específica en la que un sustrato se convierte en productos adecuados. La catálisis enzimática es homogénea porque el sustrato y la enzima están presentes en disolución acuosa. Ok, entonces se dan cuenta ustedes que la catálisis enzimática es una catálisis maravillosa, ¿no? Cosas que son imposibles a nivel normal, con ella se vuelven posibles. Y eso ha sido a través del desarrollo de la evolución de los procesos de los seres vivos. Bueno, a ver, léame por favor, Dresner. Básicamente, una enzima es una molécula grande de una proteína que contiene uno o más sitios activos donde se llevan a cabo las interacciones con los sustratos. En forma estructural, estos sitios son complementarios de las moléculas de un sustrato específico, de la misma forma que una llave embona en una cerradura en particular. Entonces se dan cuenta que la enzima tiene la forma del sustrato y por eso es específica, como vimos en el dibujo. A ver, léame Jairo, por favor. El tratamiento matemático de la cinética enzimática es muy complejo, incluso si se conocen las etapas básicas implicadas en la reacción. A través de las siguientes etapas elementales se muestra un esquema simplificado. Bueno, este esquema simplificado es el que utilizamos más o menos para poder nosotros ver la cinética de reacción. Entonces tenemos la enzima y tenemos el sustrato. Entonces luego de esto va a formar un complejo entre enzima-sustrato, que es este. Acá tenemos la constante 1 y la constante -1 sería la inversa. La K1 sería la directa y la K-1 sería la inversa. Bueno, luego de eso, el complejo enzima-sustrato va a transformar a enzima más producto por medio de una constante 2. Y así es como se puede simplificar lo que es la cinética de cómo funciona la enzima. Bueno, a ver, léame por favor, Jeffrey. Donde E, S y P representan la enzima, el sustrato y el producto, y ES es el intermediario enzima-sustrato. Entonces, en el intermediario es donde se está generando la ruptura y la formación de los enlaces del producto. ¿Ok? A ver, léame por favor, Jonathan. Con ciertas frecuencias se supone que la formación de ES y su descomposición en las moléculas de enzima y sustrato es un proceso rápido y que el paso determinante de la reacción es la formación del producto. Ok, entonces dentro de la enzima van a haber ciertos elementos que van a generar por mayor facilidad y rapidez lo que es el producto. Entonces miren, pues en el caso de las reacciones enzimáticas siempre va a haber así va a ser la gráfica, ¿verdad? ¿Y por qué es así? Pues fíjense que el problema del nivel enzimático bioquímico es de que la cantidad de enzimas es limitada. Entonces, cuando las enzimas ya no hay presentes, o sea que todas están formando complejo con el sustrato, ya la velocidad queda constante, ¿verdad? Entonces nosotros van a ver ustedes en bioquímica que esta parte de acá es la que les va a dar lo que es la cinética de reacción de cada reacción enzimática. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame por favor, Marlon. Número 1. Constantes de rapidez y su dependencia de la energía de activación y la temperatura. Ok. A ver, léame Maylan, por favor. La teoría de las colisiones en la cinética química. A ver, Rocío. 3. La ecuación de Arrhenius. A ver, Ronald. 4. Mecanismos de reacción. Rosemary. 5. Catálisis. Bueno, y con eso terminamos, la unidad 2. O sea que ya voy a tener que entregar el resumen la otra semana. Lo voy a poner para el viernes. Entonces voy a poner el anuncio para que ustedes puedan subir. Se dan cuenta que tienen bastante trabajo porque esta semana, el día viernes, creo que tienen la entrega del primero, ¿no?
Entonces ahí se ponen las pilas. Como les digo, vayan haciendo los resúmenes de una vez, porque si no, después se le complica el asunto. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Yo, licenciado, ¿Sí? fíjese que la semana pasada anduve averiguando sobre los laboratorios de química y no sé si usted sabe si habrán esta semana, porque la semana pasada no dieron. Miren, el problema que hay es de que Junta Directiva no ha nombrado a los instructores, ¿verdad? Pero eso no es problema suyo. Así que, por favor, joven, no se preocupen. Cuando inician, ¿verdad? Pero cuando inician se ponen las pilas, ¿verdad? Porque se va a tener que hacer algunas cosas diferentes porque ellos algunos van a empezar bastante tarde respecto a los otros, ¿va? Entonces, pero eso no es culpa de ustedes, y el instructor y lo que es el jefe del departamento tiene que manejar cómo van a dar los laboratorios. Así que no se preocupen, chicos, solo estén pendientes y cuando los nombren pues se les van a poder empezar ustedes a trabajar, pero no se preocupen, chicos. Bueno, entonces no sé si hay alguna otra duda. Muchas gracias. Bueno, entonces que tengan una feliz noche, un abrazo a todos y nos vemos mañana. Entonces se acuerdan de que hoy o mañana pongo el día que van a entregar lo que es. No sé si les queda mejor que lo ponga el sábado. ¿Qué dicen ustedes? Sí, me gusta. Pero solo que lo pongo no a las 20, no que lo voy a poner a las 18 horas. Bueno, entonces que tengan un feliz día, buen provecho y nos vemos, chicos, se cuidan. Buenas noches. Buenas noches, chicos, se cuidan. Buenas noches.